Hola compañeros, buenas tardes. Yo soy Celia Betsabe Vázquez Luna. Mi matrícula es 23006251. Soy estudiante de licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente curso el módulo Derechos Humanos a cargo de la asesora Diana Patricia Josefina y en este video presentaré el reto 5 titulado ¿Qué es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? A continuación analizaré dos casos en los que distintas autoridades realizaron acciones u omisiones que posiblemente vulneraron derechos humanos. Para determinar si existe responsabilidad del Estado mexicano, tomaré como fundamento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El caso 1. En el caso 1, Ana repartía pacíficamente panfletos con citas bíblicas durante una manifestación realizada en la Plaza de Armas de su ciudad. Un policía le quitó los panfletos y la detuvo bajo un argumento de que esa información alteraba el orden. Ana permaneció incomunicada durante 3 horas, dentro de una patrulla. Posteriormente fue trasladada a Barandilla, donde recibió burlas y expresiones peyorativas por parte del personal de seguridad pública. Después de permanecer detenida durante un día, fue puesta en libertad. Ana presentó una denuncia a la Fiscalía General del Estado y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero ninguna de las instituciones inició un procedimiento. Después acudió ante la Justicia Federal, la cual se declaró incompetente para conocer del asunto. En mi opinión, sí existe responsabilidad del Estado mexicano tanto por las acciones de los agentes de seguridad pública como por las omisiones de las instituciones que debían investigar y proteger a Ana. En primer lugar, se vulneró su libertad de expresión, reconocida en los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ana se encontraba difundiendo pacíficamente determinadas ideas sin que existiera evidencia de que estuviera provocando violencia o alteración real al orden público. La libertad de expresión protege no solamente las ideas aceptadas por la mayoría, sino también las opiniones, creencias e informaciones que pueden ser diferentes. Por ello, el policía no podía impedir la distribución de los panfletos únicamente porque contenían citas bíblicas. También se afectó la libertad de conciencia y de religión, protegida por el artículo 24 constitucional y el artículo 12 de la Convención Americana. Esta libertad comprende el derecho de una persona a conservar sus creencias y a manifestarlas individual o colectivamente, tanto en público o en privado, siempre que se respeten los derechos de las demás personas. Asimismo, la detención de Ana fue arbitraria. Los artículos 14 y 16 constitucionales establecen que nadie puede ser privado de su libertad sin un fundamento legal y sin que exista una orden emitida por la autoridad competente, salvo los casos de flagrancia previstos por la ley. El artículo 7 de la Convención Americana también protege la libertad personal y prohíbe las detenciones arbitrarias. En este caso no se mencionaba que Ana hubiera cometido algún delito o falta administrativa. Por lo tanto, encerrarla en una patrulla, mantenerla incomunicada y trasladarla a Barandilla careció de una causa legal suficiente. Las burlas y expresiones peyorativas realizadas por el personal de seguridad pública afectaron su dignidad y su integridad psíquica y moral. Esto se relaciona con el artículo 1 constitucional que prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y con los artículos 5 y 11 de la Convención Americana relativos a la integridad personal, a la honra y a la dignidad. Además, la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos incurrieron en una omisión al no iniciar ningún procedimiento. El artículo 1 constitucional establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Asimismo, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones. La falta de investigación también puede vulnerar las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. No basta con que el Estado reconozca formalmente los derechos, también debe proporcionar recursos sencillos y efectivos para protegerlos. Por esas razones, considero que el Estado mexicano tendría la obligación de investigar los hechos, determinar responsabilidades, sancionar a los servidores públicos involucrados y reparar integralmente el daño ocasionado a Ana. La reparación podría comprender una indemnización, atención psicológica, disculpas públicas, capacitación para las autoridades y medidas que eviten que hechos similares vuelvan a ocurrir. Vamos con el caso 2, Andrés. El segundo caso ocurrió durante la pandemia por COVID-19. El gobernador de una entidad federativa decretó el confinamiento obligatorio de las personas en sus domicilios de las 6 de la tarde a las 9 de la mañana. El incumplimiento se castigaba con una multa de 1,500 pesos o cuando la persona no pudiera pagarla con un arresto de 36 horas.
Andrés, un hombre de 34 años, en situación de calle, fue detenido por un militar cuando caminaba por la vía pública a las 8 de la noche, cuando no tenía una casa a la cual acudir ni dinero para pagar la multa. Fue arrestado durante 36 horas. Además, su fotografía fue publicada en redes sociales, donde fue presentado como un sinvergüenza que negaba a su familia para evitar el pago de la multa. En este caso también considero que existe responsabilidad del Estado mexicano, aunque la protección de la salud pública constituye una finalidad legítima. Las restricciones a los derechos humanos deben estar previstas legalmente y cumplir con los principios de necesidad, idoneidad, proporcionalidad y no discriminación. El decreto imponía a todas las personas la obligación de permanecer en su domicilio, pero no tomaba en cuenta la situación de quienes carecían de una vivienda. Para Andrés, era materialmente imposible cumplir la medida. En consecuencia, aplicarle una multa y después arrestarlo por no tener dinero significó castigarlo por su condición económica y social. Esta actuación vulneró el principio de igualdad y no discriminación reconocido en el artículo 1 constitucional y en los artículos 1 y 24 de la Convención Americana. Una disposición aparentemente general puede producir efectos discriminatorios cuando no considera las circunstancias particulares de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. También se vulneró el derecho a la libertad personal protegida por los artículos 14 y 16 de la Constitución, así como el artículo 7 de la Convención Americana. El arresto fue desproporcionado porque Andrés no se encontraba voluntariamente incumpliendo la medida, simplemente no tenía un domicilio en el cual permanecer ni recursos para pagar la multa. En el artículo 21 constitucional dispone además que si una persona infractora es trabajadora no asalariada, la multa no debe exceder el equivalente a un día de su ingreso. En el caso de una persona sin ingresos, la autoridad debería valorar su situación y utilizar una medida distinta que no discriminalizara la pobreza. La publicación de la fotografía de Andrés, acompañada de expresiones ofensivas, vulneró su honra, reputación, vida privada y dignidad protegidos en el artículo 16 constitucional y en el artículo 11 de la Convención Americana. Las autoridades no debieron exponerlo al desprecio público ni presentarlo como una mentira el hecho de que no contaba con una familia o vivienda. Asimismo, la intervención de un militar debe analizarse con especial cuidado. Las autoridades militares que realizan tareas de seguridad pública deben actuar con carácter extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario. Además, cualquier posible violación de derechos humanos cometido contra una persona civil debe ser investigada por autoridades civiles y no por la jurisdicción militar. Por lo tanto, el conocimiento inicial del asunto por jurisdicción militar no sustituye el derecho de Andrés a recurrir ante autoridades civiles independientes e imparciales. El Estado tendría que investigar la legalidad de la detención, eliminar las publicaciones ofensivas, reparar el daño causado y diseñar políticas públicas que protejan a las personas en situación de calle durante emergencias sanitarias. También debería de capacitar a las autoridades para que apliquen medidas de salud pública con perspectiva de derechos humanos y desarrollen alternativas como refugios temporales, atención médica, alimentación y espacios seguros en lugar de utilizar sanciones que agraven la situación de pobreza y exclusión. Mi conclusión después de analizar ambos casos concluyo que sí existía responsabilidad del Estado mexicano. Esta responsabilidad se produce tanto por las acciones directas de sus agentes como por las omisiones de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos. En el caso de Ana se vulneraron principalmente la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad personal, la integridad, la dignidad y el derecho al acceso a la justicia. En el caso de Andrés se afectaron la igualdad y no discriminación, la libertad personal, la honra, la dignidad, la vida privada, el derecho a recibir una protección adecuada por encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad. La autoridad pública puede establecer ciertas restricciones para proteger el orden a la salud pública, pero estas medidas nunca deben aplicarse de manera arbitraria, discriminatoria o desproporcionada. Toda restricción debe contar con un fundamento legal, perseguir una finalidad legítima y ser realmente necesaria. Será todo, compañero. Muchas gracias.